La apostasía que reina en el cristianismo está llevando a muchos al infierno gratis. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Reina Valera 1960. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Biblia actualizada. 1 Timoteo 4:1. El cristianismo está lleno de apostasía a un nivel muy preocupante. Hemos llegado a un nivel muy alto de maldad dentro del evangelio. En el mundo cristiano, las iglesias están llenas de herejía desde el púlpito. Lo que hacen los impíos, o sea, aquellas personas que no han conocido a Jesucristo como su Salvador, no es nada. Esa blasfemia, el odio que tienen a los cristianos, las tonteras que dicen y las cosas y filosofías humanas no es nada en comparación con los actos distorsionados y pervertidos que hacen los falsos apostolobos desde el púlpito. Todos los que salen en ese canal que se llama Desenlace son un atajo de farsantes, hipócritas. Les recomiendo que no lo vean. El evangelio pervertido de la prosperidad que promueve este canal, que dice que se transmite de lo alto, será de los fondos del infierno, que se ve muy reflejado en los movimientos pentecostales, además en otras sectas como los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, le han hecho demasiado daño al evangelio. ¿Qué es la apostasía? La apostasía viene del griego apostomai, que significa apartarse de, o sea, la palabra griega apostasía significa un desacato a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o una ruptura total de la fe. Otros dicen que es un alejamiento de la fe. Al igual que en el siglo I de la era cristiana, la apostasía desde el inicio del cristianismo le ha hecho bastante daño a la iglesia y ahora más que nunca está más fuerte en la iglesia bien representada. La apostasía siempre está de mano con el espíritu de Jezabel y sus obras contra la fe son muy dañinas contra la iglesia. Los canales cristianos están llenos de mentiras y herejías. No existe un solo canal televisivo que sea de sana doctrina y que predique la verdad del evangelio sin adulterar la palabra de Dios. El único emisora de radio que he conocido por los momentos que no es apóstata y que predica la sana doctrina se llama BBN. Se las recomiendo bastante. ¿Qué hacen los apóstatas? Siembran confusión, colaboran con propagar doctrinas de demonios dentro de la iglesia y arrastran a miles de seguidores y a miles de incautos a no escuchar ni obedecer y a no amar lo que dice la Biblia. Pervierten el evangelio de Cristo, distorsionan la palabra de Dios, hacen que estas personas crean estas herejías como si fueran verdades de parte de Dios. La única radio, nuevamente, que les recomiendo es BBN, búsquenla en internet. Las iglesias están llenas de motivadores, han sacado a los predicadores del púlpito. Ahora, actualmente, han corrido a todos aquellos que enseñaban acerca del pecado, aquellos predicadores que nos decían que nos apartáramos de las tentaciones, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que no volvamos a pecar. Aquellos predicadores que hablaban del infierno, de la segunda venida de Cristo, ya no son permitidos y se han desaparecido de los púlpitos. Hay un motivador apellido Abid, que dice un montón de discursos motivacionales basados en su mayoría en filosofías humanas. Muchas cosas que dice son tonteras emocionales, pintadas de conceptos bíblicos, pero vacías de principios bíblicos. Muchos de esos discursos contradicen la Biblia y lo malo, que muchos cristianos tienen en sus fotos de perfiles las cosas o argumentos que este señor motivador dice. Pero versos bíblicos jamás los comparten en sus redes sociales. Les da vergüenza ponerlos. Repito, en el púlpito ya no se habla de arrepentirse, de alejarse del pecado, ya no se habla del arrepentimiento, ya no se predica acerca del infierno. Ahora solo se habla de respetar a la esposa, de dar el diezmo, de ser buen empleado, buen jefe, de cumplir los pactos para pagar los préstamos de los bancos que tienen este montón de iglesias, ampliar el parqueo, construir el mejor escenario. Están afanados en las cosas materiales y no en llevar las almas al cielo, los pastores de hoy, en su mayoría. En las iglesias cristianas, sus pastores leen la Biblia, literalmente, y creyéndose que pueden interpretar la Biblia sin saber de teología. Muchos pastores ni hermenéutica han estudiado, no saben las reglas de interpretación textual, desconocen lo que es la exégesis bíblica, olvidándose de principios, de tipos y antitipos que presentan las Sagradas Escrituras.
y los diferentes estilos literarios que existen, tales como la prosa, el mito, los códigos legales, la narración histórica, didáctica, las parábolas y la poesía. Además, desconocen las costumbres bíblicas que están mencionadas en la Biblia. Las iglesias están llenas de herejías, de una maldad increíble. El púlpito está contaminado, lleno de interpretaciones distorsionadas y tergiversadas de la Biblia. En Honduras, los medios de comunicación pasan por sus canales a un orate que dice ser pastor, pero no lo es. Existe en mi país un triste caso, bueno, son dos, con Guillermo Maldonado, ese es un hereje completo, y el otro es un pastor de la zona norte de mi país, apellido Zúñiga, que cada rato pasa haciendo shows a través de las redes sociales de Honduras y los medios de comunicación. Estos canales pirujos, no sé qué palabra decirle, pasan y le dan cobertura a este señor, a este payaso que no es predicador. Y este señor pasa hablando, óigame bien, pasa hablando de la Biblia, la santa palabra de Dios, pero él la acompaña con palabras soeces y vulgares, además de estarse tocando sus partes íntimas en vivo y haciendo gestos obscenos en directo, y se la pasa pidiendo dinero y donaciones para su vida. Esa es la distorsión de pastores sin conocimiento teológico, sin preparación, que existen, y la gente, o sea el público, los sigue, les da like a sus aplicaciones en TikTok, sus videos en YouTube y en redes sociales. La gente cristiana, que dice ser cristiana, sigue y apoya a estos pervertidos del evangelio. Por favor, no escuchen a este pastor, no lo es, no lo apoyen. Otro problema, además de la apostasía que es apartarse de la fe, es que muchos pastores hoy están metidos en política, han dejado de preocuparse por salvar almas y se han metido en amar al mundo más que a Dios. Hoy los pastores, la mayoría de las iglesias están acomodadas a las cosas del mundo y están más preocupadas por conseguir favores y donaciones de políticos. Conocí el caso de un pastor bautista de una pequeña iglesia de más de 300 personas antes de las elecciones generales en mi país en el año 2021. El pastor de esa pequeña iglesia enfrentó a todos sus feligreses, los exhortó para que dejaran de estar peleándose los unos por los otros por seguir a sus políticos favoritos. Había disensión, pleitos y hasta malas palabras entre ellos por protegerse o pelear o proteger a un político de turno. También les explicó que todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos confiado en Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra meta es predicar y compartir el evangelio de Dios y no estar afanado en políticos. Les explicó que ningún gobierno del mundo va a poder solucionar los problemas de nuestro país o ninguno del mundo, pero les pidió que no apoyaran partidos políticos con ideologías y propuestas de odio o de causar daño a la nación. Que no apoyaran a personas que odian a Israel y la Santa Biblia, que no apoyen a políticos que promueven el odio a los cristianos y promueven agendas wow, el aborto, el matrimonio de parejas del mismo sexo, que estas parejas adopten hijos, que cierren iglesias, que prohíban la prédica y esas cosas que van en contra de los principios bíblicos. Él fue bien claro, no apoyen este tipo de gente. El pastor los exhortó a que fueran conscientes al momento de votar. Pasaron las elecciones y la gente que estaba apoyando a estos políticos con ideologías de odio siguieron causando división en la iglesia, causando pleitos entre los hermanos. El pastor tuvo que decirles a toda la congregación que aquellos que decidieran seguir a Dios, que cambiaran y se quedaran en paz en la iglesia y en armonía con los hermanos. Pero los que quieran seguir a políticos, que se fueran con sus dioses de barro. Les cuento. Al final solo quedaron 47 personas en la iglesia. Las iglesias donde se ora y se predica y se enseña la sana doctrina están quedando solas. Hoy, lastimosamente, no solamente en Honduras y en el mundo, los cristianos ya no tienen el deseo de amar y servir a Dios, ni siquiera quieren pasar tiempo en su palabra, están más apasionados en ver y estar pendientes de su Barcelona, de su Real Madrid, de estar pendientes de idolatrar a su jugador favorito como Messi o Cristiano Ronaldo, y siguen a muchos famosos músicos o cantantes seculares o ídolos de Hollywood. Otros cristianos han llegado a amar ciegamente a los políticos de su preferencia, los obedecen y los siguen y los alaban y los idolatran más que a Cristo. Muchos cristianos han caído en la trampa de seguir incondicionalmente a estos líderes políticos. Denuncio públicamente a muchos pastores que han dejado de predicar la palabra de Dios, que está en la Biblia, para predicar ideologías y políticas de políticos. Motivar a sus feligreses a seguir a estos políticos sin importar las ideologías de odio que profesan.
Dice Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Nos hemos convertido en enemigos de muchos cristianos por decir la verdad. Hasta amenazas hemos recibido de muchos creyentes, solo porque les estamos explicando que el mensaje del púlpito está adulterado en muchas iglesias. Hay hermanos molestos con nosotros solo por querer ayudarles a que descubran que estos vividores del evangelio, de la prosperidad, estos que tergiversan la Biblia, son iglesias que están siendo guiados por la apostasía y el espíritu de Jezabel. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto como Dios. Se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. 2 de Pedro 3:4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados a sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tipos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que a Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a esto se evita. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Estos versos que les compartí, 2 de Pedro 3:4, 2 de Timoteo 4 del 3 al 4 y 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, nos habla de todos estos pastores de la prosperidad, estos que hablan en el canal de Desenlace, estos que predican en las radios que solo de milagros, donaciones, sanaciones, que pactos, que nos están diciendo que son amadores de sí mismos. Y ahora han ido más allá, se han metido a apoyar partidos que odian a Cristo, odian la cruz de Cristo, odian a Israel y odian la Biblia. Y lo siguen ciegamente. En Venezuela miré a unos pastores poniéndole un manto sagrado a Maduro. A eso hemos llegado, tantos pervertidos dentro del Evangelio de Cristo. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, no se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque el misterio de la iniquidad ya está en su acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con su espíritu de la boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad, para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad, para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer la verdad, se deleitaron en la injusticia. 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 12. Donde le hablen a usted de prosperidad, de bendiciones y abundancia, huya de esas iglesias. No permita que lo engañen y lo lleven al infierno gratis con las herejías que predican. El problema más grande de todas estas herejías que pervierten el evangelio son: 1. No predican el evangelio de salvación. 2. Meten en sus prédicas que la salvación es por obras. 3. El cristiano tiene que ayudarle a Dios para salvarse. 4. Han metido desde el púlpito ideas que con amuletos mágicos y bendecidos se puede salvar a la gente. 5. En otros lugares, si usted no diezma y aporta para sus telemaratónicas, no puede salvarse. 6. Si usted en medio de las reuniones de la iglesia no habla en jerigonza y no cae al suelo, usted no es salvo. 7. Si usted no sirve de ujier en el cuidado de niños o en el cuidado de vigilancia, no puede salvarse. 8. Usted debe obedecer ciegamente y en todo a su pastor. 9. Está prohibido leer la Biblia, porque la única revelación viene de su pastor.
10 otros han llegado al punto de lavado de cerebro, que han abusado de sus creyentes, esclavizándolos y hasta abusándolos sexualmente. Hay iglesias en América Latina y en mi país Honduras que dichos pastores han llegado, algunos pastores han llegado a esclavizar a sus feligreses, apoderándose de sus casas y hasta de sus finanzas. Compañeros, estimados oyentes, lectores de nuestro blog, aléjense de todas aquellas iglesias que le hablan de prosperidad y de dinero. Huyan, que no lo lleven a usted y su familia al infierno gratis. Somos el Ministerio Verdad Prohibida. Maranata, Cristo viene pronto. Visite nuestro sitio web verdadprohibida.blogspot.com. Escriba nuestros correos verdadprohibida@gmail.com, douglas75dsc@yahoo.com. En WhatsApp estamos también como Verdad Prohibida, en grupos de Telegram como Verdad Prohibida, en YouTube Verdad Prohibida 9529. Escuche nuestros podcasts en Spotify, Verdad Prohibida HN. Verdad Prohibida es un ministerio independiente de sana doctrina que tiene la meta de dar el evangelio y desenmascarar la maldad que existe en el cristianismo actualmente. Verdad Prohibida tiene la meta de predicar a Jesús y su obra redentora, porque en el mundo actual está prohibido hablar de Jesús y en los templos ya no se predica de salvación. Necesitamos de su ayuda para poder comprar equipo tecnológico, materiales para poder crecer, para seguir en este ministerio. Si usted quiere apoyarnos con este ministerio, puede contactarnos en el WhatsApp 504 99 41 30 30 más 504 99 41 30 30 con Douglas Suazo. Somos Verdad Prohibida para todo el mundo, desde Tegucigalpa, Honduras. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos encuentre, y que nuestro Señor Jesucristo bendiga a Israel siempre, a ustedes y a su familia. Buenas tardes, buenas noches, feliz día.